Uf, si nuestra religión fuera el estoicismo, no hubiera miedo, no hubiera corrupción, no hubiera pendejos, no hubiera políticos criminales, pero desgraciadamente se inventó la religión de Estado y eso nos sumió en el miedo. El miedo viene entrecruzado en cada fibra de nuestro ser, según Bill W. Es la herencia que nos dejaron nuestros ancestros que se defendían con uñas y dientes. 300 años antes de Cristo ya existía el estoicismo. Bill recomienda a cada miembro de AA estoicos e íntegros desde el comienzo. Pero los dueños de la conciencia sacaron el estoicismo del programa y metieron la religión, el miedo, el pecado y la culpa. Constantino lo supo 300 años después de Cristo y por ello ordenó la religión de Estado y la desaparición de todos los estoicos, de todo lo estoico, escondiendo los evangelios de Judas, Tomás, María Magdalena, Pedro, Santiago, etc. 52 en total, para dejar solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con la religión de Estado nos regalaron el pecado para vendernos el perdón. Nos regalaron la culpa para meternos a la cárcel y lo mismo, vendernos el perdón. Cumplió con la sociedad, dicen. Luego el Estado y la religión se aliaron a la mafia blanca y nos regalaron la enfermedad para vendernos el medicamento. Mayor control mental y psicológico. Nos dijeron que el hábito del buen comer era leche, carne y huevo, que realmente es lo que nos enferma. La leche trae consecuencias en los bronquios, la carne como la comemos trae cáncer. Es muy buena, eso sí, y si es asada, mejor, pero acarrea serias enfermedades. Decía pues que si fuéramos estoicos, otro gallo nos cantara. Jesús pretendió introducir el estoicismo como filosofía de vida en lugar de la religión que tenía por Dios a un Dios castigador. Sí, a ese Dios que a los 13 años de edad les dijo a los doctores de la ley que su padre Dios no era culero, que era amoroso e igualitario. Pues de entrada le prohibieron a su madre María que los acompañara a su padre José y a él en el interior del templo. Por eso lo mataron, porque no les tenía miedo, porque representaba un peligro para los sacerdotes. Hoy pasa lo mismo. Los dueños de los partidos políticos tienen miedo de los periodistas y defensores de derechos humanos independientes y se convierten en cómplices del gobierno para quitarlos del camino, utilizando los grupos violentos que sirven a los distribuidores de droga. El día que el pueblo se ponga los pantalones largos, México dará un enorme paso hacia el primer mundo. Tenemos todo para estar mejor, para salir de la pobreza y para salir de la mediocridad, para salir de las cavernas a las que nos han regresado el gobierno, la religión y las mafias. Nos han encerrado en nuestras casas, pegados al televisor o al celular. 30 millones de jóvenes están desencantados con este sistema de gobierno. No creen en los políticos y en la política. Solo 2 de cada 10 van a votar. 24 millones de jóvenes son abstencionistas. Esto sucede porque saben que el gobierno es el crimen organizado. 500,000 jóvenes han sido asesinados y 200,000 desaparecidos de Calderón a la fecha. 700,000 sillas vacías a la hora de comer. 700,000 camas vacías por la noche hacen la angustia más pesada de padres, hermanos y niños huérfanos. A estos 700,000 se le agregan otros 700,000 muertos por la pandemia maltratada. Mientras nos domine el gobierno, la iglesia y los médicos, el miedo no nos permitirá pensar con claridad. No se ocupan armas para cambiar el sistema de gobierno. Se ocupa solo la credencial del elector. Con solo 8 millones de simpatizantes y oportunistas registrados en los partidos políticos contra 90 millones de mexicanos libres, independientes. Sí podemos vencer con la credencial del elector. Morena tiene poco menos de 2,5 millones, el PRI poco menos de 1,5 millones, el PRD menos de 1 millón, el Verde medio millón, el PT poco menos de medio millón, el MC menos de 400,000 y el PAN menos de 300,000. Sin necesidad de dejar la religión podemos ser estoicos e íntegros a partir de ya. La religión y el estoicismo van de la mano. Eso era lo que quería Jesús. Por eso lo mataron. Jesús no les tuvo miedo. El gobierno y la religión mal entendida le tenían miedo a un solo hombre. Hagamos que el gobierno nos tema. Hagamos un nuevo gobierno, una nueva constitución, un nuevo México.
Para complementarlo, te sugiero que busques el video Conquista tus miedos, la ciudadela interior número 8.